Hola, ¿qué tal? El día de hoy vamos a explicar cómo se lleva a cabo la práctica número 1, que se llama material y equipo de laboratorio. El objetivo general de esta práctica es conocer el material y el procedimiento correcto para el uso del equipo de laboratorio. Los objetivos específicos son, número 1, identificar en un módulo de corriente alterna la fase. El número 2 es conocer el funcionamiento de una punta de atenuación para el osciloscopio. El 3 es identificar los valores de amplitud de una onda sinusoide. El 4, determinar el desfasamiento de dos ondas sinusoides a través de la gráfica tensión-tiempo. Y el 5, visualizar la curva de Lissajous y a través de esta determinar el desfasamiento de dos ondas. El material que vamos a ocupar para esta práctica va a ser el multímetro digital, dos resistores, uno de 220 ohms y 330 ohms a 10 watts, un osciloscopio, puntas para osciloscopio atenuadas y con terminal de caimán, una clavija de igual forma con terminal de caimán, caimanes para la conexión y un capacitor de 4.7 a 12 microfaradios. El osciloscopio. El osciloscopio es un instrumento de visualización, el cual representa gráficamente señales eléctricas. El tipo de señales que puede representarse son las de corriente directa y las de corriente alterna. El osciloscopio, en su pantalla, la manera en la que nosotros podemos visualizar cómo va a graficar las corrientes o las señales eléctricas es por medio de coordenadas. Tenemos el eje X, la cual representa el tiempo, y el eje Y, que representa las tensiones. El tiempo puede variar dependiendo del tipo de osciloscopio que se tenga, puede darte microsegundos, milisegundos, etc. Las tensiones te las da en volts y pueden ser milivolts, microvolts, etc. Los osciloscopios, los digitales, por ejemplo, te pueden proporcionar datos más allá de solo las tensiones y del tiempo. En algunos osciloscopios te pueden mostrar la frecuencia, que puede ir de 1 Hz a MHz. También te puede presentar valores como valor pico, valor pico pico o valor RMS, que más adelante les vamos a explicar en qué consiste cada uno. Si nosotros queremos saber cómo se comporta la corriente eléctrica en el osciloscopio, es necesario contar con puntas de atenuación. Estas puntas de atenuación tienen como objetivo disminuir la magnitud de la señal para evitar distorsiones. A continuación les voy a explicar brevemente las partes que conforman al osciloscopio digital. Como podemos apreciar en la imagen, contamos con 7 apartados. El primer apartado consiste en el cuadro de menú. En este cuadro podemos observar diferentes funciones como Measure, Cursor, Display, etc. Bueno, la finalidad de este cuadro es que, por ejemplo, si nosotros presionamos la función Measure, vamos a poder de manera automática visualizar las medidas de nuestra señal, ya sea valor pico pico o valor RMS. Posteriormente tenemos el botón multiopciones. Con este botón nosotros vamos a poder seleccionar o movernos en el display y seleccionar una opción que nosotros queramos. En el apartado 3 tenemos las opciones de menú de pantalla. De igual forma, si nosotros quisiéramos conocer algún valor, con esos botones podemos seleccionarlo y automáticamente nos da el valor. Después tenemos el apartado 4, que es el menú on-off. Su función es hacer aparecer o desaparecer el menú de opciones en la pantalla o en el display. En el apartado 5 contamos con el cuadro vertical. El cuadro vertical se encarga de hacer las mediciones de los voltajes, es decir, de todo lo que sea en el eje Y. En este caso, nosotros al mover estos botones podemos, por ejemplo, editar la amplitud de la señal que estamos analizando, ya sea haciéndola más grande o más pequeña. En el apartado 6 contamos con el cuadro horizontal. Este cuadro se encarga de las medidas de tiempo. De igual forma que en el caso de la medición de voltajes, en las medidas del tiempo nosotros vamos a poder editar la escala y asimismo todos los valores que nosotros estemos cambiando de nuestra señal se van a ver referenciados en la pantalla. Como podemos observar en la parte inferior de nuestra imagen, contamos con unas entradas. Estas entradas son también conocidas como canales.
Para que nosotros podamos visualizar las señales, tenemos que conectar nuestras puntas de osciloscopio, ya sean atenuadas o no. Y una vez que nosotros las conectamos, presionamos, por ejemplo, el botón Autoset, y una vez presionado el botón Autoset, vamos a poder visualizar todas las señales que estemos ingresando. Si quisiéramos ver únicamente las del canal 1, presionamos el botón de canal 1. Si queremos ver la del canal 2, presionamos la del botón con canal 2. Ahora que estamos abordando el tema de las ondas, tenemos que tener en cuenta dos conceptos, es la frecuencia y el periodo. La frecuencia es el número de repeticiones por unidad de tiempo que se da en un fenómeno periódico y su unidad son los hertz. Y el periodo es el tiempo que tarda en realizar su ciclo, como muestra en la gráfica. Toda esta onda es un periodo que equivale a 360 grados. El valor pico pico no es nada más que la diferencia entre el valor positivo, entre el valor pico positivo y entre el valor pico negativo, que vendría siendo, este sería el valor pico positivo y este sería el valor pico negativo. Y el valor pico pico sería esto de aquí. Y el valor pico solamente no es más que la equivalencia a la amplitud de nuestra onda, que vendría siendo esto que tenemos aquí. La corriente alterna. La corriente alterna es un tipo de corriente eléctrica la cual se caracteriza porque su magnitud y su dirección varían de tipo cíclico. Aquí tenemos una gráfica en la cual podemos ver que la corriente alterna se comporta de manera sinusoidal, es decir, que en algún determinado tiempo va a tener valores parcialmente positivos y parcialmente negativos, como se observan aquí. Se dice que la corriente alterna cumple un ciclo una vez que llega a los 360 grados. También se puede decir que la corriente no cuenta con una polaridad, puesto que varía entre los valores positivos y los valores negativos. Bien, ahora hablemos del desfasamiento de ondas. En un circuito con un generador de corriente alterna y un resistor, al nosotros graficar los valores de tensión y de corriente, nos damos cuenta que los puntos en donde cruza el cero la gráfica, tanto en corriente como en tensión, son el mismo punto, por lo cual se dice que la tensión y la corriente están en fase. Para el caso de tener un inductor, aquí cambia, el valor de tensión al graficarlo comienza en cero, pero el valor de corriente, más bien la gráfica de la corriente, está 90 grados desplazada, lo cual nos indica que la corriente está 90 grados atrasada de la tensión. Para el caso del capacitor, lo que cambia es la gráfica de la tensión, que está 90 grados desplazada, lo cual nos dice que la tensión está 90 grados atrasada de la corriente o que la corriente está 90 grados adelantada del valor de tensión. El desfasamiento de las ondas también, se puede medir calculando la diferencia que existe en el punto más alto de la gráfica o en nuestro punto medio. Y el ángulo se puede, esta es una manera que se llama método de tensión-tiempo y también se puede calcular con la curva de Lissajous. La curva de Lissajous son figuras representadas por dos ondas que simultáneamente se presentan en un osciloscopio, cuya frecuencia van a dibujar una forma. En este caso tenemos esta. Esta curva nos ayuda también a calcular el desplazamiento de onda tomando los puntos más altos en X, que en este caso es B, y en Y, que en este caso es A. Para calcular se toma en cuenta el seno de teta entre A y B, y para esto pues hay que despejar teta. Entonces teta nos queda que el ángulo de desfasamiento es igual al coseno de A sobre B. El RMS es el valor de tensión o corriente alterna que produce el mismo efecto de disipación de calor que es su equivalente a la corriente directa. Esto nos dice que un ampere de corriente alterna es igual a un ampere de corriente directa, lo cual provoca un efecto térmico. La fórmula para calcular el valor RMS puede ser el valor pico,
sobre la raíz de 2, o igual puede ser el valor pico por 0.707. Una vez entendido el funcionamiento del osciloscopio, se nos pidió observar el comportamiento de dos ondas sinusoides. Una fue la de 12 volts y otra la de 24. La que se muestra en pantalla es la de 12 y la cual calculamos su valor pico, 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 RMS, frecuencia, periodo y amplitud. Posteriormente fue la de 24 volts, la cual, por tener una magnitud de señal más grande, no entraba en la pantalla del osciloscopio, lo cual tuvimos que utilizar una punta de osciloscopio atenuada para que disminuya el valor de la señal y así podamos analizarla. Al igual se calcularon los valores pico, 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 RMS, frecuencia, periodo, amplitud. Después, como se observa en el circuito, esto fue para comparar el comportamiento de las dos ondas del capacitor y del resistor y calcular su desfasamiento por la gráfica tensión-tiempo, como se muestra, y con una función del osciloscopio nos generó la curva de Lissajous, la cual fue una elipse, y la cual también nos ayudó para calcular el desfasamiento de las ondas. Una vez realizadas las conexiones que se marcaban en el procedimiento, obtuvimos esta tabla de valores. La tabla 1 nos pedía que registráramos todos los valores que nos proporcionaba el osciloscopio. Como podemos observar, obtuvimos valores pico, valor pico pico, valores RMS, la frecuencia y el periodo. Una vez conectado el circuito con el capacitor y con la resistencia, obtuvimos la segunda tabla que nos pedía calcular el ángulo de desfase que había entre las dos ondas producidas, una por la resistencia y la otra por el capacitor. Los métodos que empleamos para poder obtener estos resultados fue el método de tensión-tiempo. El valor que obtuvimos fue 35.05. ¿Cómo lo calculamos? Lo calculamos contando los cuadritos que tenía el display del osciloscopio. Cada cuadrito tenía un valor aproximado de 5 volts. Entonces lo que se hizo fue calcular la cantidad de cuadritos que había de diferencia entre los puntos más altos de las ondas. El segundo método que ocupamos fue el de la curva de Lissajous. Este ya nos lo dio por default el osciloscopio. Lo único que hicimos fue buscar en las opciones de menú de función, buscar esa función y nos dio un valor de 32.5 grados. En la gráfica lo que pudimos observar es que como ambas ondas estaban sincronizadas, la forma que se obtuvo fue la de una elipse. Mi conclusión para esta práctica es que con el osciloscopio podemos visualizar señales eléctricas y entender su comportamiento. Gracias a este instrumento pudimos cumplir uno de los objetivos específicos de la práctica, que era conocer el valor máximo o la amplitud de una señal de corriente alterna, además de que entendí cómo ocurre el desfasamiento entre dos ondas sinusoidales por el método de tensión-tiempo y el desfasamiento que ocurre entre dos ondas que se encuentran sincronizadas entre sí y forman una elipse conocida también como la curva de Lissajous. Mi conclusión de esta práctica es que al aprender el uso del osciloscopio me di cuenta que es de gran utilidad para medir corrientes eléctricas, ya que pues, estas llevan un estudio o se miden ciertos parámetros. En este caso, lo que obtuvimos fueron valores pico, valor pico pico, valor de RMS y el desfasamiento de onda por la gráfica tensión-tiempo y por la curva de Lissajous. El osciloscopio es un instrumento que nos permite visualizar fenómenos transitorios, así como formas de ondas en circuitos eléctricos y electrónicos, dándonos la oportunidad así de medir el valor pico-pico, el valor RMS, la tensión máxima, el periodo, la frecuencia, entre muchos otros datos. El osciloscopio, al ser un instrumento capaz de convertir una magnitud física en una señal eléctrica, también puede darnos datos como el valor de una presión, de ritmo cardíaco, de vibraciones, lo que le da un amplio campo de aplicación. Y el objetivo de la práctica se cumplió, ya que aprendimos el funcionamiento del osciloscopio, así como para qué servía cada perilla y cada botón, que pues era lo más importante para no dañar el equipo y poder seguirlo usando en las futuras prácticas.